Y bueno, yo trabajo en un centro de investigación de CONACYT. ¿Alguien ha oído hablar de CONACYT? Chicos, ¿sí? ¿Qué es? Buena pregunta, ¿no? Bueno, el CONACYT es un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y yo trabajo en uno de los centros de investigación de CONACYT. CONACYT tiene pues alrededor de unos 15 centros de investigación en todo el país, porque lo que quiere, bueno, el CONACYT lo que busca es desarrollar conocimiento y en particular en el centro en el que yo estoy queremos desarrollar conocimiento que luego tenga una aplicación. Entonces somos un centro tecnológico y yo en lo particular pues me he dedicado más a la biotecnología. Y bueno, la charla de hoy tiene que ver con 4 ciénegas, sí, claro que sí, y tiene que ver también con unos microorganismos, bacterias, que llamamos halófilos. Ya la doctora Susana habló un poquito de los halófilos, yo les voy a hablar un poquitito más sobre ellos y por qué nuestro interés en estudiarlos. Los microorganismos halófilos son seres vivos que pueden vivir en condiciones muy extremas, donde nosotros no creeríamos que hay vida. No sé si a ustedes les ha tocado aquí en su pueblo o en alguna parte, o en alguna práctica que han hecho de laboratorio. ¿Alguien ha entrado a laboratorios a hacer conservas de alimentos? Levante la mano, ¿quién ha hecho? ¿No? ¿No hay aquí nadie que ha hecho conservas? ¿En su casa con su mamá? ¿Tampoco? La abuelita, ¿no? O tal vez han comido un dulce muy salado o algo muy salado, o que habían sabido que la sal servía para conservar los alimentos. La cecina, por ejemplo, es una carne a la que se le pone un montón de sal para que nada viva ahí y no se contamine, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros creíamos, por muchos años se creyó que la sal era así como que un antibiótico, que si nosotros poníamos muchísima sal en algo, ya ninguna bacteria iba a llegar a crecer ahí. Pues resulta que hace más o menos como unos 80 años, se describieron a las arqueas justamente y se encontró un grupo particular de arqueas que crecía incluso en cristales de sal. Ahí en esas fotos que ustedes ven ahí está el Mar Muerto. ¿Alguien ha oído hablar del Mar Muerto? Sí. Bueno, es un lago muy salado donde hay cristales de sal ahí, y ahí en esos cristales se encontró vida. Se encontraron estas arqueas y desde entonces se han estudiado mucho porque queremos entender cómo le hacen para vivir en la sal, si se creía que en la sal no podía haber vida, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento muy largo, nada más en esa foto, por ejemplo, son cristalitos de sal y se ven ahí de color rosita porque justamente esas bacterias, uno de los mecanismos que utilizan para sobrevivir en tantísimas sal es producir algunas moléculas que le dan esa tonalidad rosada. Son algunas proteínas, el nombre es bacteriorhodopsina, por si a alguien le interesa un trabalenguas, pero bueno, son proteínas que le van a ayudar a hacer frente a la extrema radiación UV. También otros pigmentos como la bacteriorruberina, que ayudan a que éstas no mueran por el exceso de radiación UV en los lugares en los que viven. Porque como se imaginarán, normalmente en esos lagos salados pues hay muchísimo sol, porque hay evaporación de agua, hay mucho sol y por eso están tan salados, porque el agua se está evaporando. Y bueno, esas dos moléculas que les mencioné que suenan tan raro, tienen alguna aplicación importante. Suelen ser moléculas que funcionan bien para el cáncer, que funcionan bien como protectores solares, que funcionan bien como antioxidantes, y entonces, pues por eso las andamos buscando y las queremos captar. Nosotros entonces, hace ya algunos años, vinimos a 4 ciénegas, tomamos unas muestras de suelo y lo que queríamos era encontrar estos microorganismos extremadamente halófilos. Nuestro sueño era encontrar arqueas, pero a pesar de que hemos estado buscando arqueas cultivables, pues al momento lo que pudimos encontrar fueron bacterias halófilas. ¿Y qué buscábamos nosotros? Pues justamente bacterias
en el que pudieran producir estos metabolitos, por ejemplo los pigmentos o por ejemplo algunas otras moléculas como enzimas, también biosurfactantes y exopolisacáridos. ¿Qué son eso de biosurfactantes y exopolisacáridos? Bueno, son moléculas que pueden servir en la industria y que pueden tener alguna aplicación. Los biosurfactantes, por ejemplo, se pueden usar para recuperar el petróleo de algunos yacimientos, o se pueden usar incluso para producir un medicamento que tenga aceite y agua y que queremos que el aceite y el agua se mezclen muy bien en una cosa llamada emulsión y que esa emulsión permanezca muchos días y que cuando te la tomes siga en manera de emulsión, ¿no? Y como ese ejemplo, pues podríamos pasar aquí horas diciéndoles ejemplos de aplicaciones, pero ¿cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que sí, se encontraron microorganismos halófilos provenientes de Cuatro Ciénegas, que sí, le voy a dar rapidito para irnos rápido. Aquí está Cuatro Ciénegas, los lugares donde mostramos fue en las dunas de yeso, y ahí justamente en dunas de yeso donde a lo mejor pareciera que no hay vida, yo estuve ayer ahí, bueno, ¿quiénes de ustedes han estado ahí en las dunas? Que ese paisaje como que les recuerda un paisaje como lunar, ¿no? Si vamos en la tardecita. No imaginaríamos que en esa arena blanca pudiera haber seres vivos, bacterias en este caso, y que esas pudieran tener algún interés. Entonces hicimos unos aislamientos ahí en las dunas hace años, y ¿qué encontramos? Bueno, encontramos bacterias que producen moléculas interesantes. Unas de ellas son las proteasas. ¿Qué son las proteasas? Pues son unas proteínas o biocatalizadores que hidrolizan proteínas y producen moléculas muy chiquitas que llamamos péptidos. ¿Y para qué sirven esos péptidos? Bueno, tienen aplicaciones en la industria de la medicina. Algunos de esos péptidos pequeñitos funcionan para las personas que tienen alta presión y necesitan una pastillita para bajar su presión. Esas moléculas que hacen que la presión de nuestro cuerpo disminuya, pues son péptidos. Y otra aplicación de estos péptidos también puede ser como tratamientos contra el cáncer, pueden ser también moléculas que tengan actividades antioxidantes. Entonces, ¿qué encontramos? Que sí producían esas moléculas y que sí esas moléculas eran capaces de obtener esos pequeños péptidos que pueden tener alguna aplicación en la industria. Y también encontramos, ahí en esa foto que se ve aquí, esta cosa blanca, viscosa, es una cosa que nosotros le llamamos exopolisacárido. ¿Qué es eso de exopolisacárido? Pues es una molécula muy compleja, muy grande. Para que se den una idea, el azúcar, la fructosa de sus refrescos, imaginen ustedes que mide 1 centímetro, pues este polisacárido mide 100,000 centímetros. Entonces, eso es una molécula muy grande. ¿Y para qué sirve? Pues sirve, pues a lo mejor para que ustedes puedan tener un yogurt muy cremosito, o para que puedan comerse una galleta con un relleno cremosito, pero que ese relleno cremosito no sea una cosa sintética, sino una cosa natural, ¿sí? Y bueno, otra cosa de la que encontramos, pues fueron a los famosos biosurfactantes, y pudimos lograr emulsiones de sustancias que son invisibles como el agua y el aceite, y nosotros utilizando esta molécula pudimos lograr generar emulsiones. Pero ¿qué fue lo interesante? Que esas emulsiones se pudieron hacer incluso en soluciones donde hubiera muchísima sal, que eso no es común para un biosurfactante funcionar en un sistema que tenga elevada salinidad. Entonces, bueno, en resumen, como conclusión, pues podríamos decir que el potencial biotecnológico de los microorganismos de Cuatro Ciénegas pues es enorme, que sí es posible encontrar moléculas que puedan tener una aplicación industrial, que puedan servirnos en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica o en cualquier otra industria, y que estas moléculas, al igual que los microorganismos de los que provienen, pues son muy especiales. Pueden
aquí no les platiqué, pero nosotros las comparamos con moléculas, digamos, de otros microorganismos de otros lugares, y estas fueron muy especiales. Los polisacáridos fueron extremadamente grandes, los biosurfactantes pudieron funcionar muy bien en concentraciones elevadas de sal, que les digo que no es muy común. Entonces, quiere decir que estas moléculas son igual de especiales que los microorganismos de los cuales provienen. Entonces, bueno, hay un gran potencial, un gran tesoro, y nosotros creemos que sí puede haber un potencial de comercialización de estas moléculas. Y de acuerdo a lo que platicaba la doctora Valeria del protocolo de Nagoya, pues que si hubiera alguna comercialización y generación de recursos económicos, pues estos pudieran retornar pues aquí, a Cuatro Ciénegas. Y bueno, pues finalmente ese es mi equipo de trabajo, a quien agradezco todo el apoyo, y no sé si tengan alguna pregunta.